llevas rato despierto y aún así no dices palabra. No tienes pinta de andar perdido. ¿Cómo acaba alguien como tú viajando con trashumantes? Soy de más al norte, de la tierra que llaman Occitania. Allí a los míos nos llaman cátaros, otros nos dicen albigenses. Para la iglesia somos herejes. Y cuando te ponen ese nombre encima, todo se vuelve peligroso. Aprendí a no llamar la atención para sobrevivir, pero supongo que merecen al menos saber mi nombre, luego de haberme ayudado. Me llamo Bernard. Primero fueron hombres armados persiguiéndonos, después jueces, y preguntas para las que nunca hubo respuesta correcta. Yo no esperaba salir vivo de allí. Ya. ¿Y qué vienes a buscar tan lejos? Porque estas sierras no son un escondite cómodo. No busco comodidad. Busco que me dejen tranquilo. Tal vez un nuevo comienzo. Cruzamos campos, bosques y montañas por pasos que no salen en los mapas. Ahí fue donde os encontré. Y por suerte para mí, me aceptasteis sin demasiadas preguntas. Escuché que al otro lado hay tierras donde empezar de cero, trabajar, pasar desapercibido. Si aprendo el oficio de cada lugar y no doy problemas, quizá me gane un sitio. Y si viajo con vosotros, es porque un hombre solo dura poco. Con que Occitania, ya entiendo. Pues aquí cada pueblo tiene su manera de ganarse el pan. Si quieres sobrevivir, tendrás que aprender. ¿Listo para una nueva aventura? Tan listo como puedo estar. Mira, ya estamos llegando. Vamos a descansar un momento aquí arriba y te enseño por dónde te estás metiendo. Hay un mapa del valle tallado sobre un árbol caído. Ahí la tienes. Cuando quieras señala un pueblo y te digo qué se hace allí. Además, puedes apoyar tu mano sobre el mapa para comenzar tu aventura. Sant Pau es un pequeño pueblo y es el que nos queda más cerca ahora mismo. La Torre de Envesora es una pequeña comunidad. En la zona destacan los depósitos de minerales y hay unas cuevas de lo más interesantes. Culla destaca por su mercado. Es uno de los pueblos más importantes de la comunidad. Si sabes dónde ir, ganas tiempo. Si no, el mercado te lo cobrará. ¡Ey! ¡Quieto ahí, viajero! Si cruzas esa puerta como un caballo desbocado, te venden hasta el aire. Y encima les das las gracias. Vaya recibimiento. ¿Aquí saludáis así a todo el mundo o solo a los que parecen perdidos? Solo a los que entran mirando el suelo. Ven, antes de meterte en el ruido, mira esto. Tenemos el mercado de Culla aquí, en pequeño. No es un juguete, es un atajo para no hacer el ridículo. ¿Una maqueta? ¿Es en serio? Escucha, el mercado no es solo comprar. Es oficios, medidas, noticias y algún que otro listo. Si aprendes dónde está cada cosa, sales con lo que necesitas y sin que te desplumen. Si no te interesa, eres libre de ir directamente. Si lo pones así... Vale, necesito una cuerda. ¿Dónde la consigo? Una cuerda, perfecto. Te lo enseño rápido y luego vas al sitio exacto. Acércate a la mesa y dale un toque a la maqueta para comenzar. Aquí en pequeño se entiende todo mejor. Esa es la Porta Nova. Por aquí se entra al mercado. Vamos, cruza tú primero. ¿Ves esa picota? Ahí se castiga a los criminales. No te metas en problemas o acabarás aquí. Veo que no os andáis con bromas. Entendido. Mejor así. Vamos hasta los arcos que se ven más adelante.
Aquí se pesa la mercancía de quienes vienen a vender al mercado para cobrarles los impuestos correspondientes. Vamos, sigamos por esta calle, que ya casi estamos. Bienvenido al mercado. No hace falta verlo todo hoy. Te muestro 2 puestos que te conviene recordar. Y luego vamos a por tu cuerda. Este puesto es el de la boticaria. Hierbas, ungüentos y cosas que es mejor no saber qué ingredientes llevan. No hacen milagros, pero te sacan de un apuro. También muy importante, el puesto del herrero. Acércate que te lo enseño. Este puesto es clave. Pere suele tener en venta todo tipo de herramientas. No dudes en pedirle lo que necesites. Y por último lo tuyo, cordelería y cuero. Acércate hasta el puesto y coge una cuerda de muestra. Perfecto, ya sabes dónde tienes que ir. ¿Te ha quedado claro ahora? Sí, y gracias. No pensé que fuera tan complicado, hay muchísimos puestos. Ya, comprar es fácil. Comprar bien, no tanto. Pues hoy he aprendido. Gracias de nuevo. Voy a por la cuerda y seguiré mi viaje. Hasta la próxima.